Hoy vamos a hablar de la novela Tasmania de Paolo Giordano, publicada en 2022. Paolo Giordano es un autor muy conocido en Italia. Debutó con la novela La soledad de los números primos y tuvo un enorme éxito. La novela de hoy pertenece al género de la autoficción. El autor fusiona la autobiografía y la ficción. Narra su propia vida, pero mezcla los hechos reales con elementos inventados. Vamos a abordar los ejes de contenido. Se trata de una aproximación sistemática a la realidad contemporánea. El autor aborda el plano personal y el plano social. En cuanto al plano personal, podemos destacar al protagonista Paolo, al profesor Novelli, a Giulio, el amigo, Carol, el sacerdote, y Christian, el estudiante. En cuanto al plano social, vemos los siguientes temas: el cambio climático, el peligro nuclear, el terrorismo islamista, el feminismo militante, amenazas como la sequía, el envenenamiento de las reservas hídricas, las pandemias, la rebelión de las máquinas. Y otro tema que aparece al final sería el de la vida después de la vida. Sentido del título. ¿Cómo podemos interpretar el título de Tasmania? Bueno, Tasmania es una remota isla australiana. Sería el refugio elegido por Novelli en caso de apocalipsis. El cantante Nick Cave eligió Tasmania para su primer concierto tras la muerte de su hijo. Por tanto, Tasmania representa la salvación personal y social, un espacio físico o psicológico, un lugar o una circunstancia personal donde sentirnos seguros. Vamos a abordar el desarrollo del contenido. En primer lugar, el plano personal. Paolo, el protagonista, atraviesa una crisis de pareja. Su esposa Lorenza y él querían tener un hijo. Tras 3 años de intentos infructuosos, Lorenza decidió dejar los tratamientos de fertilidad. Lorenza es 9 años mayor que Paolo. Estaba separada y tenía un hijo adolescente, Eugenio. La terapia de pareja en la isla de Guadalupe no funcionó. Lorenza le dice a Paolo que siempre está pensando en lo que le falta, no en lo que tiene. Paolo pasa varios meses fuera, con breves paradas en su casa. Entre 2018 y 2019 vivió sobre todo en hoteles. Empeoró la visión de su ojo izquierdo tras el suicidio de Christian. Se operó de urgencia. Tras la operación, Paolo le dice a Lorenza que estaba avergonzado de la vida que había llevado en los últimos tiempos. Cuando se quitó la venda, la casa se le presentó más llena de color que nunca. Lo de la venda en el ojo hay que interpretarlo también en sentido metafórico. El protagonista se siente padre con Eugenio, el hijo de su pareja, y esto lo piensa mientras desayunaban juntos el 1 de enero de 2020. Paolo ha llegado por fin a su Tasmania personal. Otro personaje, Novelli, es un reputado estudioso de las nubes, integrante del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que obtuvo el premio Nobel 10 años antes. Novelli no consiguió el puesto de profesor titular en Génova. Se siente defraudado por el comportamiento de sus colegas. Ganó el concurso una mujer con menos publicaciones, por las cuotas de género según él. Participó después en el congreso Women's Empowerment and Climate Change. Ahí manifestó que no había discriminación hacia las mujeres. Tenían las mismas oportunidades que los hombres, pero pronto se quedaban atrás. Dice que el espíritu de la época discriminaba a los hombres. Arrecian las críticas hacia él tras estas declaraciones en las redes sociales. En su estudio, ciertamente, no habló de los condicionantes de la maternidad en la carrera profesional de las mujeres. Las instituciones académicas reniegan de Novelli. Este pide el apoyo de colegas y amigos ante el linchamiento, pero tuvo poco éxito. Paolo tampoco le da su apoyo. Al final, Novelli seguirá de profesor en París, cuando ya se calmaron las aguas, mientras su esposa vive en Génova.
y encuentra una salida personal en los viajes por el mundo para estudiar las nubes, gracias a un rico inversor, y en su afición nocturna al baile. Giulio, el amigo de Paolo. Este personaje se ve inmerso en un juicio por la custodia de su hijo. Paolo declaró a su favor, pero el régimen establecido no evolucionó bien para Giulio. Acabó viendo muy poco a su hijo. Giulio se irá a Sudáfrica durante medio año sabático. Se ha apuntado a un cursillo de guarda forestal en el Parque Kruger. Este refugio será su Tasmania personal. Carol, el sacerdote, se enamora de una joven de 22 años. Tienen una relación, pero la chica duda, no está segura. Rompen y él lo pasó muy mal durante un tiempo. Después retoman la amistad, aunque ella está con otro. Carol se consuela pensando que acabarán juntos. En esta creencia encuentra su refugio personal. Christian, el estudiante del curso de periodismo científico que imparte Paolo en Trieste, había estudiado los agujeros negros y había quedado marcado. Tras un intento de suicidio fallido, logró acabar con su vida. Christian no encontró su Tasmania, lamentablemente. Bueno, vamos a abordar ahora el plano social. En primer lugar, el cambio climático. En noviembre de 2015 se celebró en París la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con la llegada al poder de Donald Trump, Estados Unidos se retira de los acuerdos de París. Paolo es escéptico. Sin Estados Unidos no era posible luchar contra el calentamiento global. Novelli dice que vivimos en un tiempo pretraumático. El científico habla de señales del calentamiento global en las nubes. Indicadores del cambio climático serían, por ejemplo, que en 2019 se registraron los índices de temperatura más elevada de los últimos 2000 años. Y esto es muy relevante. Ese año hubo una manifestación de jóvenes en Roma para exigir medidas que frenen el cambio climático. Giulio cree que deberíamos actuar. Paolo, en cambio, es más pesimista. El peligro nuclear. En 2017 avanzaba la amenaza nuclear. Paolo se propuso escribir sobre la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. El 9 de agosto se lanzó otra bomba sobre Nagasaki. La devastación fue terrorífica y las consecuencias de las radiaciones perduraron. El narrador entrevistó a un superviviente, Tanaka, 80 años después. Paolo y Giulio van de visita a Hiroshima. Lo ocurrido debería sensibilizarnos para frenar la carrera nuclear. Otro tema, el terrorismo islamista. Se suceden los atentados terroristas en Berlín, París, Londres y Manila. También asistimos a vídeos de decapitaciones. Este tipo de terrorismo es otro signo de nuestro tiempo. En cuanto al feminismo militante, en el curso de periodismo científico que Paolo impartía en Trieste, una estudiante le reprocha que no hable de mujeres científicas. A otra profesora le reprochan que hable de un físico sexista. Novelli es cancelado en círculos académicos y en redes sociales por sus controvertidas opiniones sobre la discriminación de la mujer. Este feminismo combativo es otro signo de nuestra época, bien fundamentado en sus reivindicaciones históricas, aunque debe medir bien sus acciones para evitar posibles excesos. Otras amenazas que se mencionan en la novela: la sequía, el envenenamiento de las reservas hídricas, las pandemias, la rebelión de las máquinas. Novelli le habla a Paolo de estas otras amenazas. De ahí su convicción de que vivimos en un tiempo pretraumático.
Y finalmente quiero destacar otro tema: vida después de la vida. En Hiroshima, reflexionando sobre la pervivencia de las radiaciones, Paolo piensa que tras la descomposición de la materia, los muertos son radiaciones y puede ser una forma de seguir existiendo. En conclusión, la novela se trata de una radiografía lúcida de la sociedad actual. Conocer la dimensión de un problema es el primer paso para intentar solucionarlo. Y en esto debemos reflexionar. Muchas gracias.